Hola, buenas tardes a todos. Ya, supongo que se irán conectando poco a poco, pero bueno, voy introduciendo el seminario web. Yo soy Mercedes del Signo, soy corresponsal de Economía de Infocel y Sentido Común. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando a este webinar donde vamos a platicar un poco sobre la elección presidencial de Estados Unidos y sus potenciales impactos en México. Tengo el gusto de contar con la presencia de nuestros panelistas, Carlos Galina y Julia Madrazo. Ellos son dos especialistas que están siguiendo todo este proceso muy de cerca y hoy nos van a compartir pues algunos puntos de vista sobre todo lo que está en juego con esta elección y pues cómo va la contienda, cómo están parados Donald Trump y su rival Joe Biden. Muchas gracias, Carlos y Julia, por estar aquí acompañándonos. Les voy a contar un poco rápido del currículum de estos dos expertos. Carlos Galina es licenciado en Relaciones Internacionales del ITAM y también tiene una maestría en Ciencia Política y una especialidad en Política Estadounidense en la George Washington University. Julia Madrazo es licenciada en Ciencia Política del ITAM y actualmente es directora de programas en la US Mexico Foundation. Julia y Carlos tienen un podcast sobre la elección en Estados Unidos y sobre temas políticos de Estados Unidos que se llama Burros y Elefantes. Bueno, antes de empezar con esta exposición, les recuerdo rápidamente que abajo hay una sección donde pueden chatear y donde pueden hacer preguntas y pues yo las voy a estar leyendo y canalizando aquí con nuestros panelistas. Bueno, Julia y Carlos, bienvenidos. Creo que este webinar pues no pudo haber caído en un mejor momento. Estamos a menos de un mes de la elección, que va a ser el 3 de noviembre, y pues está picoso el asunto. Los últimos días con el debate un poco desastroso, el contagio de Trump y de varios pues, de su equipo de coronavirus, cómo ha menospreciado esta enfermedad. En fin, tenemos mucho que comentar y muchos temas que tocar. Entonces, pues por favor, el foro es suyo y los escuchamos. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Mercedes. Y sí, como tú bien dices, los sucesos de estos últimos días han dado mucho de qué hablar. En estos minutos, Julia y yo presentaremos un poco cómo llegamos hasta acá y qué nos indican las tendencias electorales. Entonces, compartir la pantalla. Entonces, la carrera por la Casa Blanca lleva ya pues algunos meses de iniciada. Algunos dicen que Trump no dejó de hacer campaña. Pero siempre en cualquier elección presidencial podemos hablar de tres cosas que se dicen son los fundamentales de la elección. Y estos históricamente han sido el incumbency o el hecho de que el presidente decida reelegirse o no. La economía, el estado de la economía tiende a ser lo que mayor puede predecir si se queda un presidente en el poder o no. A mejor economía, mayor posibilidad de que el presidente se reelija. Y la opinión que tiene la gente sobre el partido y los candidatos. Sin embargo, esto en las últimas dos elecciones ha quedado en duda de si en verdad sigue siendo lo que más importa o si la ciencia política y todo lo que ha estudiado en los últimos 50 años tiene que reevaluar lo que estamos aprendiendo de las campañas. Esta es una gráfica de la aprobación presidencial. Lo importante de aquí, que es lo que determinaría si Trump se podría reelegir o no, pues son el índice de aprobación y desaprobación. Y lo importante de la tendencia de Donald Trump y lo que lo hace un presidente un poco único es que podemos ver en general una estabilidad dentro de la aprobación y desaprobación. Trump se ha mantenido en el margen del 43-44% de aprobación contra un 50-60% a lo máximo de desaprobación en algunos de sus peores momentos, pero siempre ha seguido como esta estabilidad. Por otro lado, la economía, Trump recibe una economía creciente de parte de la administración de Obama y esto va a ser todo lo que Trump va a enfocar su administración en los últimos 2 años, en decir, sí, yo llegué al poder, pero vean cómo ha crecido la economía desde que yo llegué. Sin embargo, lo que empieza a poner en duda este mensaje, pues obviamente es el surgimiento del COVID-19 en la economía estadounidense. Podemos ver las caídas precipitadas que la economía ha tenido en los últimos meses, pero la economía hasta antes del COVID era la mayor arma que tenía Donald Trump para asegurar su reelección. Y aquí viene el tema más interesante que creo que pocos logramos dimensionar, que es las afinidades partidistas. ¿Y por qué es importante esto? Porque usualmente tenemos esta narrativa de que en las elecciones estadounidenses lo que más importa es
el candidato que apele a los moderados, el candidato que logre convencer a los republicanos de votar por él, o el republicano que convenza a los demócratas de votar por él. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos 10 años en la historia de Estados Unidos? Que la gente tiene un partido, se identifica con él y es muy poco probable que cambien de partido. Los republicanos votan por republicanos y los demócratas votan por demócratas. Y este partidismo es tan fuerte y creo que único si lo comparamos con otras democracias, que como podemos ver en la gráfica de la izquierda, las percepciones de la gente de la economía se basan en el partido. Es decir, cuando Obama estaba en el poder, en el periodo del 2008 al 2016, las percepciones de la economía de los demócratas eran mucho mejor que las de los republicanos. E igual cuando Trump entra al poder, lo que podemos ver es que los republicanos tienen una mucho mejor evaluación de la economía que la que tienen los demócratas. De la misma forma, la aprobación presidencial, si vemos la gráfica de la derecha, se concentra en o muy positiva o muy negativa, dependiendo del partido y el presidente que está en el poder. Esto, la única tendencia y la tendencia más importante que nos indica es que en verdad lo único que importa para la elección es el partido de las personas y nos hace tener en duda si en verdad lo que importaría entonces sería que cada partido garantice que más gente de su partido salga a votar. Es decir, que Trump se enfoque en hablarle a los republicanos, Biden a los demócratas y que el mayor número de personas que salgan a votar determine la elección. Pero esta es, yo creo, la tendencia más importante que definirá esta elección, el partidismo de la gente. Veo poca posibilidad de que los independientes definan la elección o que Joe Biden logre convencer a un mayor número de republicanos del que ha logrado convencer, que dentro de todo es mínimo. De la misma forma, estas identidades cada vez están mucho más coordinadas. Podemos ver que religión, nivel de educación, edad, etnicidad definen si eres conservador o demócrata. Hay algunos estudios que han logrado inclusive definir si la gente es demócrata o republicana por los lugares en los que compran el súper, los lugares a los que se van de vacaciones, la música que escuchan. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es un fenómeno inigualable que es la alineación del partido con la identidad de las personas. Las personas ya se ven a sí mismas como parte del partido y dejan que eso defina su identidad. Y esto ha sido completamente exitoso para Donald Trump en dividir al país y en dividir al electorado en estas identidades. ¿Cómo llegaba Trump antes del COVID-19 a la elección? Llegaba con una economía fortalecida, con logros en la esfera internacional. Tal vez no nos guste lo que hizo con el Tratado de Libre Comercio, o no nos guste lo que hizo con Irán, o no nos gusta su manera de llevar la diplomacia estadounidense, pero es un hecho que lo que prometió lo cumplió en la esfera internacional, y este elemento de actuar como una persona impredecible, que no le importan las reglas de la diplomacia internacional, le dieron un papel de negociador en el que algunos países sí dudaban en confrontarlo. Era un candidato competitivo, sí, y llegaba con un partido unificado. Llegó con una mayoría en el Senado y con una agenda conservadora que hasta el día de hoy ha logrado poner 2 jueces conservadores en la Suprema Corte. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, aquí podemos ver las encuestas de aprobación entre, en un inicio, Joe Biden, que en ese momento era candidato a la primaria, y Donald Trump. Era una carrera muy cerrada, inclusive en algunos puntos llegó a empatarse, y lo que los expertos predecían era que la elección final iba a ser una elección muy cerrada y muy competitiva. Y lo que sucedió después fue el COVID. El COVID fue un fracaso, por un lado, de la administración de manejar la crisis. Desde un inicio, Donald Trump, por miedo a que la economía, que era su mayor herramienta para esta elección, se cayera, decidió negar la existencia del COVID y de la gravedad del asunto en Estados Unidos. Se negó a cerrar las escuelas inicialmente, a cerrar los negocios, a hacer un mandato nacional en el que todo el país tuviera una estrategia coordinada. Y esto lo que provocó fue un debate interno en Estados Unidos que terminó por partidizar el COVID. Es decir, los demócratas creían en el uso de máscaras, en que se cancelaran las escuelas, en que la gente tenía que estar en cuarentenada, mientras que los republicanos rechazaban el uso de las máscaras, rechazaban cualquier evidencia científica. Y esto fue una evidencia más del grado de partidización que existe en Estados Unidos en este momento. En segundo lugar, creo que Trump nunca vio venir que surgiera de nuevo el movimiento Black Lives Matter después del homicidio de Breonna Taylor y además el arresto de George Floyd, lo cual generó una serie de manifestaciones en Estados Unidos por parte de la comunidad afroamericana y otras minorías, y que la reacción del presidente Trump fue la represión desde un inicio.
Si fue un efecto importante o no en la elección, eso lo veremos el día de la elección. ¿Por qué? Porque por un lado, en un inicio, mucha gente sí empezó a apoyar en mayor parte en las encuestas de opinión a Black Lives Matter, pero ese efecto se ha ido reduciendo en las últimas semanas. Entonces, en algunos estados republicanos donde empezamos a ver encuestas que decían que la gente sí consideraba que la brutalidad policial era un tema importante, ese margen se ha venido reduciendo y Trump sí ha tenido una narrativa de traer la ley y el orden de regreso, planteando que los manifestantes traen caos a las ciudades en Estados Unidos y que se necesita de una mano fuerte para regular todo este tema. De la misma forma, la negación de la crisis del COVID trajo los reflectores de nuevo después de que el presidente salió positivo a la prueba con su esposa la semana pasada. Y otra vez el COVID se vuelve el tema central de la elección y yo creo que será el tema para las siguientes semanas que quedan de la elección. El mal manejo del presidente con 210,000 muertos en Estados Unidos hasta ahora es algo que la gente vive todos los días al no poder salir de su casa, al no poder llevar a los niños a la escuela, al tener una economía que hasta hace poco iba a tener la oportunidad de crecer, pero ayer el presidente rechazó cualquier negociación con el Congreso de ayuda económica y eso va a hacer que el COVID sea el tema central entre los votantes. Y esto ha llevado a que el presidente también inicie una serie de maniobras electorales para tratar de deslegitimar la elección. Ha buscado construir una narrativa de que los votos por correo son poco certeros, que hay la posibilidad de que haya un fraude, y esto ha llevado al mismo presidente a decir que tal vez no reconozca el resultado de la elección en la noche electoral o semanas después, porque no está seguro de que la elección vaya a ser certera. Esto en Estados Unidos es un tema vital. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, a diferencia de México, en Estados Unidos no existe un INE, un Instituto Nacional Electoral, que sea la autoridad electoral en el país. Todo es un sistema basado en la confianza y basado en la confianza hacia los ciudadanos que están operando este proceso electoral. Y entonces el hecho de tener un presidente que diga, si los resultados no me favorecen, es probable que haya fraude y no voy a reconocer el resultado, sí pone en incertidumbre lo que podría pasar en el futuro, tanto del resultado de la elección presidencial como sentar un precedente importante para las siguientes elecciones. Esta es la parte de Donald Trump y ahora le voy a ceder la palabra a Julia para que nos platique qué está pasando con el Partido Demócrata y su candidato Joe Biden. Muchísimas gracias, Carlos, y también gracias a Infocelia Sentido Común y a Mercedes por la invitación. Voy a seguir con la segunda parte de nuestra presentación. Entonces, bueno, Joe Biden es el candidato demócrata a la presidencia, como bien saben, y su campaña está basada en 3 pilares fundamentales. El primero es Build Back Better, reconstruir mejor lo que se tenía previo a la presidencia de Donald Trump. Y esto significa no solo reconstruir la economía destrozada por el coronavirus, sino también reconstruir un país más equitativo racialmente, con mejor educación, más sustentable y con mejores trabajos. El segundo pilar fundamental, y Joe Biden dice que es la razón por la cual él se vio empujado a correr por la presidencia, bueno, primero por la nominación de su partido y luego por la presidencia de la República, es que él está peleando, está buscando que Estados Unidos encuentre otra vez el alma de nación que tiene, reunificar al país. Estas divisiones que se han visto en protestas de supremacistas blancos como en Virginia, que han llevado a un confrontamiento que ha acabado con las vidas de varias personas. Joe Biden está tratando de cerrar estas brechas pues de ideología y raciales que hay en Estados Unidos. Y tercero es reposicionar a Estados Unidos en el escenario global. Como bien nos decía Carlos, pues reestructurar todo lo que ha hecho Donald Trump, que sí es aprobado por su base, pero que ese no es el papel que la gran mayoría de los estadounidenses quisieran que Estados Unidos tuviera en el escenario global, y que sobre todo no es el papel que quieren que Estados Unidos tenga en el escenario global los demócratas, ¿no? Entonces, sería un regreso al Acuerdo de París, sería una renegociación del tratado con Irán, y regresar a la Organización Mundial de la Salud. Definitivamente serían 3 de las cosas principales que haría un presidente Joe Biden. Pero bueno, para entender cómo Joe Biden llegó a la nominación del partido, fue una primaria ardua, fue una primaria larga, muy competida, tenía 27 candidatos, muchos de estos tal vez ni los reconozcamos porque no todos llegaron hasta el final.
pero de aquí definitivamente sobresale Kamala Harris, que hoy es su dupla en la boleta, siendo la primera mujer que busca la vicepresidenta de Estados Unidos, y también la primera mujer asiática y afroamericana que podría llegar a la Casa Blanca. Fue un proceso también tortuoso, porque si bien podemos ver, estos números son de 538, podemos ver unas encuestas en las que Joe Biden estaba arriba desde pues, la primavera del 2019, ya que empezó la elección y las primarias. Aquí podemos ver que desde febrero, del 11 de febrero al 3 de marzo, que fue el super martes, el día en donde más estados salieron a votar en la primaria, un rato Bernie Sanders estaba muy por arriba de Joe Biden y estas pues 3 semanas fueron de bastante incertidumbre para el partido. No se tenía muy claro quién iba a tomar la bandera del Partido Demócrata y el super martes definitivamente le dio la victoria a Biden y pues aquí ya después del super martes la verdad es que no fue una contienda cerrada y también el país cambió de narrativa y también fue un enfoque mucho mayor al COVID y la primaria demócrata pasó a segundo plano. Ahora vámonos a números de dónde estamos ahorita parados. Yo creo que los números de favorabilidad de los candidatos son un buen proxy para compararlos con la aprobación presidencial, los que tiene Donald Trump. Pero aquí podemos comparar la favorabilidad de ambos candidatos. Podemos ver que Donald Trump, quien está en rojo, está abajo, está en un neto menos 11.6% de favorabilidad. Y por el otro lado tenemos a Biden arriba 4 puntos. Eso es cuánta gente dice que eres favorable menos cuánta gente dice que tiene una visión no favorable de este individuo, ¿no? Entonces podemos ver a Biden arriba del agua y Donald Trump abajo del agua. Y ahora vámonos a las encuestas. Estas son encuestas a nivel nacional. Biden sí ha estado a la cabecera, como bien nos decía Carlos, era una campaña mucho más cerrada antes de marzo de 2020. Aquí apenas tenemos desde COVID o desde que cerró la primaria demócrata, pero antes era una campaña mucho más cerrada. Y en las últimas semanas se ha estado abriendo mucho. Ya platicaremos esto, pero tiene que ver mucho con la respuesta de Donald Trump al COVID y también con el caótico debate que vimos la semana pasada. Yo creo que también tiene que ver con eso. Estamos viendo unas encuestas muy altas, o sea, que nunca hemos visto. Esta semana salieron unas encuestas del Wall Street Journal, tiene a Biden 14 puntos arriba, CNN lo tiene 16 puntos arriba, Monmouth 12, Rasmussen 12, en fin, son ya double digits y estas solo han salido estas últimas semanas. Veremos si se mantienen en las siguientes, pero son importantes porque la elección ya está pasando ahorita. O sea, luego nos vamos a meter a temas de cómo votar y quién votar y cuándo se puede votar, pero solo les digo que hay gente que ya está votando ahorita y entonces esto puede reflejar las preferencias de gente que está dispuesta a salir a votar o mandar su boleta por correo hoy, y eso sí es importante. Pero, como bien saben, la presidencia en Estados Unidos no se compite a nivel nacional, no es una democracia por voto directo, sino que existe un colegio electoral y entonces por eso es importante irnos a nivel local. El colegio electoral está conformado por 538 electores y se necesitan 270 para ganar. Este es un mapa, pues digamos, de cómo pintan las tendencias. Todo lo gris son los estados bisagra o los battlegrounds, el campo de batalla de esta elección. Los estados rojos son los estados que definitivamente se van a ir por el Partido Republicano, por Donald Trump, y los estados azules son los que definitivamente se van a ir por el Partido Demócrata, Joe Biden a la cabecera con Kamala Harris. Y entonces, pues tenemos estos estados en gris en donde es primordial estar siguiendo las encuestas. Ahí es donde más nos importa, porque estos son los números electorales que pueden voltear la balanza en un favor o en otro. Y entonces, a nivel local, yo decidí enfocar ahorita para esta presentación, enfocarnos en 5 nada más estados. Entonces vamos a ver a Florida.
Florida va Joe Biden arriba casi 5 puntos porcentuales. Todos estos son de 538 y todos son solo averages, perdón, son promedios de las encuestas. No es una sola encuesta. Nosotros siempre recomendamos irnos a los promedios de encuestas, son estadísticamente más significativos. Vemos a Pensilvania casi 7 puntos arriba con Joe Biden, Arizona 4.4 puntos arriba Joe Biden, Texas tiene a Trump 1.5 puntos arriba, 1.5 puntos arriba, y Wisconsin 6.9. Entonces, yo repliqué este ejercicio con el resto de los estados que les enseñé en gris, y aquellos estados que estuvieran más de un punto, o sea, que la diferencia fuera mayor a un punto, se la asigné a quien vaya arriba en las encuestas. Aquellos estados que estaban abajo de un punto, la diferencia entre ambos candidatos, los dejé en gris porque pues básicamente están empatados los candidatos. Y entonces eso nos daría un mapa así: Arizona, Nevada, Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, todos se los lleva Biden. Texas se lo lleva Trump. Georgia, Ohio, Iowa, estos son los estados que les digo que están o sea, la diferencia es menor a un punto, y entonces los dejé en gris. Este es un mapa con Joe Biden llevándose 333 votos en el colegio electoral. Eso es un landslide, o sea, no estaría ni cerca la elección de esta. ¿Podría quedar así? Tal vez, pero tal vez se cierra mucho más en las últimas 3 semanas. Esto solo es un ejercicio que pueden hacer ustedes, pueden ir moviéndole el día de la elección. Pero esto es como pinta el escenario electoral, esto es como pinta el colegio electoral hoy con las encuestas que se tienen al día de hoy. Y bueno, para ya pasar a una conversación con todos ustedes, con Mercedes, hemos vivido un mes muy movido. Hemos vivido un mes en el que Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Suprema Corte, la jueza liberal de la Suprema Corte, murió, abriendo un espacio para que Donald Trump y los republicanos puedan nominar a un juez conservador a la Corte, uno más. Eso haría una mayoría conservadora por generaciones enteras en la Corte. Un mes en el que salió un estudio del New York Times en el que dice que en 2016 y en 2017 Donald Trump solo pagó $750 de impuestos al año, y que de los últimos 15 años, 10 de ellos, Donald Trump no ha pagado ni un solo dólar de impuesto. Un mes en el que hubo el primer debate presidencial, un debate caótico, de verdad bastante patético. Unos días después, Donald Trump y sus asesores más cercanos, y entre ellos 3 senadores republicanos, todos contagiados de coronavirus por un evento que al parecer fue en la misma Casa Blanca, entonces la Casa Blanca ya un foco de infección de COVID. Y un mes también en el que los demócratas y los republicanos en el Congreso son incapaces de llegar a una negociación, a un acuerdo para un segundo estímulo económico derivado de la crisis del COVID. Entonces, en fin, quedan 3 semanas de mucha actividad en la elección, pero como bien hemos aprendido este año, podemos planear todo lo que sea, pero no sabemos lo que va a pasar el 3 de noviembre. Entonces, dejaría de compartir esto y ahora sí abriríamos para preguntas y respuestas. Mercedes, no sé Sí. si tienes alguna pregunta. Sí, pues muchas gracias a los dos por su exposición. Les recuerdo a los que se están conectando que cualquier cosa que quieran preguntar en el chat o en el área de preguntas y respuestas, lo vamos a estar platicando. Algo que creo que a todos nos sacudió mucho y que no hemos querido quitar el dedo del renglón desde la elección de 2016 entre Trump y Hillary, es que creo que nadie esperaba una victoria de Trump. Las encuestas de opinión apuntaban a una victoria de Hillary Clinton y el día de la elección fue una sorpresa pues, que revolucionó un poco esta teoría de opinión pública. Aquí el ejercicio que planteas tú, Julia, y cómo van hasta ahora las encuestas, también aventajan al candidato demócrata, pero pues queda esta duda, esta preocupación de que pueda repetirse lo mismo. ¿Creen
que pueda ser el caso en esta elección? Si quieres, te contesto yo primero y a ver si Carlos Gracias. tiene otra respuesta, pero sí, los modelos de predicción le daban a Hillary Clinton una ventaja, de hecho le daban la victoria. Bueno, le daban 70% de probabilidad de que ganara, 30% de probabilidad de que ganara Donald Trump. Yo creo que como medios y como en general los círculos de opinión, tendimos a sobrepesar ese 70% como válido y como que fuese a ganar. Lo que sí estuvo mal en 2016 fueron las encuestas a nivel local. Las encuestas a nivel nacional fueron bastante correctas, porque al final Hillary Clinton, no olvidemos que sí ganó la mayoría del voto popular, y por un porcentaje que estaba proyectado en las encuestas de las últimas semanas previo a la elección. Entonces, las encuestas nacionales estaban bien. Lo que estuvo mal fueron las encuestas a nivel local y sobre todo en los estados bisagra, como que fueron el año pasado, la elección pasada, Wisconsin, Ohio, etcétera, muchos de los estados muy similares, Pensilvania. Y ese error que hicieron los encuestadores en 2016 es un término estadístico que es que no ponderaron bien, no pesaron bien por diferencias de educación, o sea, como qué nivel de educación tenían los encuestados. Esos ajustes se han hecho. Creo que las encuestas han sido mucho más exactas. Ya tuvimos una elección intermedia en 2018 y las encuestas fueron mucho más exactas. Los encuestadores aprendieron su lección en 2016. Yo te diría que las encuestas en 2020 son un mejor predictor que en 2020. A ver, las encuestas son siempre una fotografía de cómo está esa localidad en ese momento, en esos 3 o 4 días en la que la encuesta está en campo. Entre más nos acerquemos a la encuesta, más son esas fotografías exactas a lo que vamos a ver el día de la elección. Yo estoy pensando que en 2020 podemos tener más confianza y sobre todo yo invitaría a que todo el mundo vaya a ver encuestas a nivel local. No nos podemos guiar por las nacionales. Ok, muchas gracias. Y bueno, como ya lo mencionaban ustedes en su exposición, esta elección tiene la particularidad de que, número uno, ya se está llevando a cabo en algunos estados y además está la novedad de que mucha gente está votando por correo. Entonces, para empezar, tenemos a Trump, que está dedicado a desacreditar este nuevo sistema de votación. No quiere que la gente confíe en el voto por correo. Mucha gente tiene desconfianza del voto por correo. Y está la particularidad de que, a menos de que sea una elección muy clara el día del 3 de noviembre, no vamos a saber quién ganó la elección el mismo día o al día siguiente. Carlos, cuéntanos qué puede pasar en caso de que suceda esto y qué repercusiones puede tener, porque parece que puede provocar una crisis, pues, de legitimidad y de democracia, pues, nunca antes vista en Estados Unidos. Sí, así es. Como tú dices, yo creo que al menos que veamos estas tendencias que Julia nos refleja de encuestas con 20 puntos arriba o 10 puntos arriba con Joe Biden, va a ser difícil saber quién ganó el día de la elección. Y aquí entramos en un proceso en el que sí, en parte es la predicción y en parte es tratar de intuir qué escenarios podríamos ver bajo un Trump que se niega a reconocer los resultados. Muchos analistas creen que la noche de la elección, sin importar si esté el resultado, Trump se va a declarar el ganador de la elección y que Joe Biden es altamente probable que, si no están los resultados por completo en la mayoría de los estados, decida guardar silencio hasta que esto se revele. ¿Cuál es el problema? Si Joe Biden decide respetar el proceso y no anunciar que ganó hasta tal vez una semana o 2 semanas después de que se cuenten todos los votos, esto le va a dar el argumento perfecto a Trump para decir: yo gané la elección y en el proceso del conteo me hicieron un fraude electoral. Y aquí caemos en una enredadera legal que, en un escenario muy básico, podría jugarse de la siguiente forma. Trump podría acusar a algunos estados de que hubo fraude electoral en la votación por correo. Y si el presidente tiene el apoyo del Partido Republicano o de algunos gobernadores republicanos en algunos estados o de las legislaturas locales podrían descertificar la elección. ¿Qué es esto? Que las legislaturas locales salgan a decir:
creemos que sí hubo un alto número de fraudes en esta elección, por lo cual la vamos a cancelar. Si cancelan la elección, no se vuelve a repetir la elección en ese estado, sino que los votos del colegio electoral pasan a la legislatura estatal y la legislatura estatal decide a quién le da esos votos del colegio electoral. Entonces, si la legislatura estatal tiene una mayoría republicana, aunque en el conteo oficial de las boletas haya ganado Joe Biden, la legislatura estatal bien podría decidir darle esos votos del colegio electoral a Donald Trump. Aquí hay dos escenarios. Uno, que esos votos asignados le den el triunfo a Donald Trump, o que algunos escenarios plantean que se empate la elección en el colegio electoral. Si se empata la elección en el colegio electoral, los que deciden quién es el presidente es la Cámara de Representantes. Entonces, aquí podríamos pensar que la mayoría demócrata ahorita en la Cámara de Representantes le daría el triunfo a Joe Biden, pero el problema es que son votos por delegación. Entonces, si los demócratas de la mayoría que tienen ahorita tienen 90 votos en California y 2 en Texas, los votos de Texas los van a decidir la mayoría de los congresistas republicanos, y actualmente los republicanos tienen la mayoría de delegaciones estatales en la Cámara de Representantes. Ese podría ser un escenario, y otro escenario similar al triunfo a Trump sería un escenario por la vía legal. Lo vimos en Florida con la elección de George W. Bush contra Al Gore. La forma en la que el Partido Republicano en Florida detuvo cualquier conteo de las boletas en un caso que terminó hasta la Suprema Corte, le terminó dando la victoria a Bush casi un mes después de la elección, y con un Al Gore desgastado que básicamente su lógica en ese momento fue: si peleamos esto en las cortes, yo voy a llegar a una presidencia completamente deslegitimado, porque la mitad de la población de Estados Unidos piensa que me robé la elección en las cortes en lugar de en las boletas. Entonces, yo creo que Joe Biden y los demócratas tienen la tarea de aquí al día de la elección de asegurarse que los demócratas salgan a votar en tal número que el resultado sea incuestionable, a pesar de que Donald Trump intente de sembrar la duda en la elección. Si decides ceder el poder o no, entramos en un tema mucho más complicado, y creo que dependerá de si los republicanos, tanto los gobernadores como el Senado, deciden apoyarlo o no. Mi intuición hasta ahora es que los republicanos no van a aceptar que Donald Trump permanezca en el poder si es evidente que perdió la elección, y sí va a haber una presión para que ceda el poder en enero, como se ha hecho de manera tradicional con otros presidentes. Yo solo quisiera agregar que el voto por correo no es una nueva manera de votar. El voto por correo se ha exacerbado por el contexto de la pandemia, pero el voto por correo es algo que los estados permiten, y ahí como que hay diferencias estatales, y hay estados que de hecho automáticamente te mandan tu boleta a tu casa, como es el caso de Washington, como es el caso de California. Pero es una vía legal que ha existido para votar en Estados Unidos por décadas. Y también votar temprano es como la tercera forma de votar. O sea, se puede votar por correo, se puede votar el día de la elección en una casilla normal, como se hace en México, y se puede votar temprano. Es decir, cada estado tiene un periodo, varias semanas, algunos una semana, algunos varias semanas antes, hasta un mes antes de la elección, en el que puedes ir a presentarte a la casilla y votar como si fuera el día de la elección. Hay un momentum, hay una campaña para que la gente salga a votar antes, justo para no saturar las casillas el 3 de noviembre, y que sea mucho más fácil el conteo, y quienes no se puedan dar el lujo de ir a votar antes, porque solo pueden ir a votar el día de la elección, que sean los menos. Muchas gracias. Creo que sí hay como mucho en juego en el tema de la democracia estadounidense, como una democracia excepcional, antigua, muy institucionalizada, porque parece que esta elección está poniendo en cuestión pues, la legitimidad del sistema por colegio electoral, ¿no? Este tema de una democracia representativa que a lo mejor puede resultar contraria a la voluntad de los votantes, pues también es un escenario muy interesante para analizarlo en la elección. Algo que mencionabas, Carlos, es que los demócratas tienen que echarle, pues como decimos allí, toda la carne al asador para que la gente salga a votar por un Joe Biden que no es ni la mitad de carismático de lo que fue Obama, y que ya saben ellos y ya lo padecieron con Hillary Clinton, que tampoco era una candidata que movilizó mucho el voto. ¿Cómo creen ustedes, no sé quién quiera contestar a esto, que han manejado esta situación pues de vender a sus candidatos en el Partido Demócrata? ¿Y qué tan efectivo puede ser?
si quieres empiezo y a ver qué también opina Carlos. Pero Joe Biden es un político que tiene una muy larga trayectoria en Estados Unidos y que es mucho más querido que Hillary Clinton. Sus niveles de aprobación o favorabilidad, como los que les acabo de enseñar, los de Hillary Clinton eran muy malos. Ella también estaba bajo el agua. Eran dos candidatos pues con muy malos números. Y en cambio Biden pues está arriba del agua, es mucho más querido en Estados Unidos, tiene una larga trayectoria, una larga historia también con lo del sector afroamericano. Y yo te diría que lo que más ha emocionado a su campaña y lo que más vida le ha dado, porque sí es un hombre blanco de 74 años, pues sería el presidente más grande en tomar posesión en la historia de Estados Unidos, pero lo que más juventud y vida le ha dado a su campaña, sin duda, yo creo que es Kamala Harris. Escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta y traer a una mujer de color, le da muchísima juventud a su campaña. También han hecho coaliciones como con muchas celebridades y como que envuelve esta parte de la cultura popular del voto y de la elección, la han sabido manejar muy bien. Y creo que es una campaña muy bien conectada con como esta parte cultural y de celebridades y de redes sociales. Le están metiendo muchísimo dinero a redes sociales estos últimos meses. Creo que de hecho en algunos lugares le están ganando a la campaña de Trump, que la campaña de Trump pues ganó en 2016 justo por sus habilidades en redes y en comunicar a la gente a través de plataformas como Facebook y como Twitter. Entonces yo te diría que sí no es el candidato más emocionante, pero sí traen una campaña joven y que emociona al voto y bueno, lo han sabido manejar muy bien, yo creo que desde la entrada de Kamala Harris. ¿Tú qué opinas, Carlos? Yo creería que parte del elemento más importante y el que no podemos comparar con la elección de Hillary Clinton es que hubo mucha gente que estuvo dispuesta a darle el privilegio de la duda a Donald Trump en el 2016. Había gente que consideraba que tal vez sí era un buen empresario, que tal vez lo que el sistema necesitaba era esta sacudida. Y ahora la diferencia 4 años después es que la gente ya sabe quién es Donald Trump. La gente ya no cambia su opinión del presidente, la gente ya sabe si le cae bien o si le cae mal. Y ya no va a haber nada que haga Donald Trump, tanto positivo como negativo, que cambie la opinión de las personas. Y creo que algo que ha beneficiado a Biden entre los demócratas, pero también entre la población general, es el hecho de que no es Donald Trump. El hecho de que sea el candidato que va a sacar a Donald Trump ha logrado unir a todos los demócratas y también a parte de los independientes con este mensaje de lo que sea menos el presidente actual. Ya en 4 años, o inclusive si gana Biden meses después, creo que empezaremos a ver algunas fracturas al interior del Partido Demócrata por estos grupos que van a empezar a pelearse internamente por tratar de controlar el partido. Pero creo que el éxito de Joe Biden recae en que no es Donald Trump y ese es un mensaje lo suficientemente fuerte en el electorado para sacar a la gente a votar. Pues sí, y bueno, parte de por qué nos está interesando tanto esta elección histórica, pues Estados Unidos es nuestro vecino, nuestro principal socio comercial, y claro que van a haber repercusiones en México, en la relación bilateral, en la economía, en migración, en muchos temas que compartimos como vecinos. Entonces, pues me gustaría que empecemos a platicar un poco sobre esto. ¿Cómo va a cambiar la relación si gana Biden? ¿Qué puede pasar con una reelección Trump que ya renegoció el Telecán, ahora Temec? ¿Cuáles son los escenarios para México con ambos resultados? Carlos, si quieres empieza. O Julia. Yo creo que algo que hay que tomar en cuenta es que no importa quién gane la elección, Trump ya le puso a México los temas sobre la mesa. Y los temas son tanto la economía como el costo que ha tenido el tema de las manufacturas y la exitosa renegociación del TEMEC y todavía el tratar de ver estos hoyos de los que han criticado parte del Congreso estadounidense a México en cuanto a la reforma laboral y el tema migratorio y el tema de crimen. Independientemente de quién sea el presidente, si gana Biden, Biden se va a ver de una manera limitado por estos temas porque ya tiene los señalamientos de Trump. Entonces, Biden va a tratar de trabajar sobre esta agenda en el sentido de
calmar las críticas de los republicanos de que el control migratorio es un desastre y de que se están aprovechando de Estados Unidos. Y Biden tal vez no lo va a hacer de la manera radical que lo haría una administración republicana, pero no veo un escenario en el que Biden le dé un giro de 180 grados a la agenda actual de la relación bilateral, más que nada porque los primeros años va a estar encajada en el tema de los temas que ha impulsado Donald Trump. En el caso de la reelección de Donald Trump, creo que la relación va a continuar de la misma forma, con una diferencia. Y esa es que hace 2 años, cuando el gobierno mexicano, bueno, hace un año, cuando el gobierno mexicano cedió ante la presión y la amenaza de la administración de Trump de poner tarifas en el comercio mexicano, la administración de Donald Trump se dio cuenta que esa es la herida que nada más tiene que picar ligeramente para que el gobierno mexicano reaccione. Y creo que Donald Trump está completamente consciente de eso, y eso ha sido el tema que le ha permitido asegurar la visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, lograr ciertas concesiones del gobierno mexicano en temas migratorios, y creo que seguirán bajo esa línea. Otra cosa que también creo, para cerrar, es que si en la situación del COVID no mejora este año, que veo poco probable que lo sea, el siguiente año va a ser un año en el que cualquiera de los 2 presidentes se va a enfocar en temas locales. La prioridad va a ser la revitalización económica, el manejo del COVID, la reforma al sistema electoral y a la democracia. Entonces, cualquiera que llegue a la Casa Blanca, creo que va a ser un presidente que va a mirar mucho al interior más que al exterior, tan siquiera en los primeros años de su administración. Yo te diría que una presidencia Biden, la manera en la que cambiaría la relación bilateral es que sería muchísimo más institucionalizada. O sea, Biden va a traer consigo, ellos dicen que staff is policy, ¿no? Entonces, quien sean tus nominados, esa es tu policy. O sea, como que vamos a encabezar con buenas nominaciones en un muy buen gabinete, y también lo van a hacer también en términos diplomáticos. Entonces, va a ser una relación muchísimo más institucionalizada, y eso nos conviene a México, porque van a haber canales estrictos para, en un canal, hablar de migración, en un canal, hablar de USMCA, economía, en otro canal, hablar de seguridad. Esta como mezcla de temas que bien hace alusión Carlos, no nos conviene a México. Teníamos unos procesos para hacer las cosas, teníamos el High Level Economic Dialogue, que de hecho encabezó Joe Biden cuando él era vicepresidente y una administración Peña. Entonces, yo creo que nos conviene tratar de reestructurar, o sea, de volver a poner en pie estos como andamiajes institucionales que existían en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y eso debería de ser importante para México. Una presidencia Biden haría eso. Entonces, sin importar quién sea el presidente en México, eso siempre debería estar en los fundamentales de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que es una relación con tantas aristas y tan importante. Y la visita que hizo el presidente López Obrador hace poco a Trump, muchos la vieron muy mal en el Partido Demócrata, lo criticaron, y eso ha llevado a algunas personas a pensar que en el escenario de una victoria Biden, la relación individual entre mandatarios no va a ser tan próspera. ¿Creen que afecte esto a la relación entre vecinos? Mira, yo te diría que a ver, sí, los demócratas, sí hay un disgusto y lo entiendo, y si yo estuviera ahí también lo compartiría, porque es inaceptable que 2 presidentes mexicanos, los últimos 2 presidentes mexicanos, solo se han reunido con Donald Trump. Es inaceptable, o sea, no podemos como país solo seguirnos reuniendo con un lado del pasillo. Tenemos que reunirnos con ambos lados del pasillo, porque cuando pasan cosas importantes como el USMCA, por ejemplo, es importante tener votos de los 2 lados. Entonces, creo que sí hay un descontento con ciertas partes del Partido Demócrata. Creo que sí va a haber que hacer paces. Creo que hubiera sido importante que el presidente López Obrador se reuniese con líderes demócratas, líderes legislativos, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, los líderes del Senado y de la Casa de Representantes. Pero Joe Biden tiene una historia larga con México. Te digo que él encabezaba el High Level Economic Dialogue con México.
él conoce México muy bien, conoce los líderes políticos en México muy bien, entonces tampoco creo que sea así una pelea inmediata con México, solo que México debería de hacer el esfuerzo de tener una mejor relación con los demócratas. No porque vayan a ganar la elección en 2020 tal vez, pero solo porque hoy por hoy, bueno, porque es la segunda fuerza política en Estados Unidos, pero porque también son los líderes del Congreso y es muy importante tener buenas relaciones con ellos. Y hablando, bueno, del voto hispano, por ejemplo, ¿cómo lo ven? Tradicionalmente ha favorecido al Partido Demócrata, dependiendo también del origen del país. ¿A qué candidatos se están inclinando los votantes hispanos y si va a ser decisivo en esta elección? Históricamente, parte del voto latino siempre ha tendido a irse hacia los demócratas, pero el problema para los demócratas no es tanto el tener el voto latino, sino el sacar a los latinos a votar. Y el problema es que tanto las encuestas como las estructuras políticas que tienen los demócratas, por alguna u otra razón, no han sido lo suficientemente estratégicas o fuertes para sacar a los latinos a votar de manera significativa o de manera que los candidatos en verdad tengan un interés muy fuerte por este voto. En las primarias demócratas, alguien que lo supo hacer muy bien en un inicio fue sorpresivamente Bernie Sanders, el cual sí tenía una estructura completamente local para motivar a los latinos a votar, hacía eventos como culturales, en algunos inclusive había como el mariachi Sanders, entonces sí había este tipo de interés hacia la comunidad latina, que los demás demócratas no es que no les interese, sino que no han sabido cómo abordar. Creo que en el caso de Trump, este tema que vemos de los latinos por Trump son básicamente enfocados en específicamente el electorado cubano, el cual en Estados Unidos tiene un rechazo por completo a la administración a la presidencia de los Castro y que también vio con malos ojos el que Obama haya restablecido la relación diplomática con Cuba, lo cual sintieron que fue un tipo de premio. Y también parte de algunos países latinoamericanos con los cuales la presidencia de Trump ha sido más fuerte. Con esto me refiero, por ejemplo, a Venezuela. Entonces, estos países donde usualmente las comunidades que viven en el exterior rechazan a los gobiernos locales son las que han tendido a apoyar a Trump, pero tampoco creo que sea significativamente un bloque importante en cuanto a la administración de los republicanos. Yo también te diría que el voto latino, como bien dice Carlos, tiene tantos niveles y tampoco está concentrado en ciertos estados que entonces se vuelvan el sector demográfico que voltee la elección en ese estado. O sea, están o concentrados en estados que ya son demócratas, por ejemplo, California, y que entonces, pues, no importa si sacas, o sea, si ganas el voto latino, California siempre se va a ir para los demócratas. O son minoría en estados muy rojos, como Texas, pero Texas por cuestiones demográficas va a cambiar. Pero hasta los últimos años eran minoría en un estado muy rojo. Justamente estamos viendo este cambio en Texas, que se está acercando más a ser un estado bisagra por los cambios demográficos de los latinos. Entonces, pero es muy interesante la cuestión latina porque justamente estos, pues dependiendo de dónde sea el contexto, de qué país provengan cada familia, como que ya tienen unas preconcepciones de por qué partido votar. Y de hecho, ayer salió un documental en PBS que lo pueden encontrar en internet, justamente atacando esta cuestión del voto latino, de cómo pues los contrastes que podemos ver dentro del voto latino, que hoy hablamos del voto latino como si fuera un monolítico, algo homologado, cuando adentro hay tantos niveles de grises, o sea, como la cuestión religiosa, justo la cuestión de los cubanos, la cuestión demográfica, por edades, en fin, hay tantos niveles que si les interesa el tema del voto latino en Estados Unidos, se los recomendaría mucho. Está en PBS. Gracias. Y
el tema económico, creo que antes de que Joe Biden fuera definido como el candidato del Partido Demócrata, había mucho nerviosismo en los mercados de capitales de que se inclinara el Partido Demócrata más al ala un poco más izquierda, con Bernie Sanders o con Elizabeth Warren. Ahí pues había temores e incluso todavía hay analistas que dicen que si gana Biden, pues iban a haber reajustes en las bolsas de valores. ¿Qué piensan ustedes de esto? También muchos creen que Biden va a tomar medidas más estrictas para controlar la pandemia, lo cual podría frenar un poco la recuperación económica de Estados Unidos. Entonces, hay como ahí una duda en el aspecto económico sobre la posible victoria de Biden. ¿Cuáles son los escenarios en ese sentido? Mira, en lo personal, yo me viene y me va si el mercado se piensa caer o no se piensa caer, porque, o sea, a mí el mercado no me dice nada de la realidad económica de la gente y de las dificultades por encontrar un trabajo o por acceso a salud. O sea, el día que la bolsa tuvo su mayor reajuste durante pandemia fue el día que más gente salió desempleada. Entonces, a mí esas como inconsistencias dentro del mercado, no las comprendo, no soy financiera, me parece que no refleja el verdadero estado del país, o sea, como que no entiendo cómo el día que más gente perdió su trabajo fue el mejor día de la bolsa. Entonces, no sabría decirte qué significaría un ajuste de la bolsa si Biden gana. Es que creo que esas como están basados en tantas suposiciones y creencias personales de los traders, o sea, como que creo que están basados en nada. Entonces, esa es mi opinión personal y por eso yo no me estoy enfocando en que si la bolsa piensa que se va a caer o no, cuando al final lo que en verdad importa es que si la gente tiene trabajo o tiene acceso a salud o el COVID, o vemos más contagios de COVID, ¿me entiendes? O sea, como que yo sí este año le perdí completo interés pues como que creencia a los mercados, porque no entiendo cómo se relacionan con la vida real. Yo creo que sí es importante este tema que mencionas del COVID, más que nada porque Joe Biden sí ha hablado de hacer un mandato nacional para forzar el uso de máscaras entre la población y creo que dependerá de los números con los que lleguemos a diciembre, si es que digamos que gana, creo que aquí lo que hay que tomar en cuenta es que si gana Biden, aunque sea la noche de la elección, todavía nos quedarán 2 meses con Donald Trump de presidente y que en esos 2 meses con una mayoría republicana van a poder, aunque pierdan el Senado también los republicanos, también entrará a mediados de diciembre, enero. Entonces, ese espacio de semanas, los republicanos, si quieren, podrían hacer y deshacer como quieran, sin tener un contrapeso más que la crítica de la población, que hasta ahorita el descontento de la gente no ha sido algo que les importe mucho, como lo han demostrado con la nominación de la jueza a la Suprema Corte que quieren pasar. Entonces, yo creo que veríamos, dependiendo de los casos de COVID, creo que Biden sí consideraría volver a hacer un tipo de cuarentena por unas semanas. ¿Por qué? Porque mucha gente cada vez está más convencida de que si en marzo se hubiera seguido esta regulación de todos encerrarse a nivel nacional, las cosas ahorita estarían mucho mejor del panorama oscuro que tiene Estados Unidos. Entonces, por ese lado sí veo a Biden tomando una mano mucho más dura. Y creo que lo que le tienen miedo los mercados y por lo que se habla de una caída de la bolsa es porque todavía no termina de quedar claro qué tanto es artificial el crecimiento que ha tenido la economía con Donald Trump por sus reformas a los impuestos, los famosos tax cuts que han terminado por beneficiar a las empresas multimillonarias de Estados Unidos. Lo único que han hecho es que estas empresas generen mucho más capital y mucho más ingreso, pero no de una manera que redistribuya a toda la población. Entonces, si Biden propone una nueva reforma de impuestos, la cual sí sea mucho más punitiva hacia el 1% de los empresarios en Estados Unidos, sí veo que haya alguna reacción económica. Y también hay que tomar en cuenta que ayer por la noche Donald Trump le negó a la Casa Blanca el renegociar con el Congreso la distribución de más ayuda económica para los ciudadanos estadounidenses. Los ciudadanos se esperaba que recibieran otro cheque de $1,200 para que pudieran seguir consumiendo y mantener la economía tan siquiera estable y creciendo después de que la Fed dio una recomendación de eso, y Trump se negó.
Y lo que esto parece indicar es que lo que los republicanos están preparando uno de sus escenarios es que le quieren dejar a Biden, frente a un posible triunfo, una economía en crisis, como se la dejaron a Obama, y después usar la economía como un arma de negociación con la administración de Biden. Con Obama fue lo mismo. Estados Unidos entró en crisis y los republicanos se negaron a aprobar cualquier tipo de ayuda, al menos que recibieran concesiones de la administración de Obama, y tal parece que el Senado republicano está buscando lo mismo, que Estados Unidos esté en riesgo de una recesión para poder negociar con Biden otros temas políticos a través de la economía. Solo les diría que un presidente que está bajo en las encuestas nacionales, pero está bajo en las encuestas casi 9 puntos, y que se rehúsa a dar un estímulo fiscal que le puede llegar al cheque a la casa de cada persona, un cheque firmado por Donald Trump de otros $1,200, es de no creerse. O sea, tiene todas las herramientas para dar un estímulo antes de la elección y no lo va a hacer. Y les puede salir el tiro por la culata, porque entonces podría ser, hay un escenario en el que los demócratas también toman control del Senado. Y entonces, si los demócratas tienen la trifecta, pues ni quien le importe cuál era su proceso, su plan de negociación para negociar la economía con una administración Biden, si tienen control del Senado también. Entonces, es posible que eso también pase. Y retomando el tema del coronavirus, creo que no podemos como dejar de discutir un poco lo que pasó esta semana, bueno, desde el viernes con el contagio de Trump, y la manera en la que lo manejó, en la que fue ingresado al hospital y decidió dar sus paseos, luego regresó a la Casa Blanca y lo primero que hizo fue quitarse el tapabocas. Hoy ya estaba reunido con gente en la oficina Oval. ¿Creen que esta forma tan Trump de manejar su propio contagio pueda representar la famosa sorpresa de octubre que llaman en Estados Unidos? ¿Creen que cambie de alguna forma la tendencia que estamos viendo para bien o para mal entre estos dos candidatos? Yo creo que no, y creo que más que nada es porque, como bien lo dijimos antes, en esta elección el tema es el COVID, y la gente sí está muy molesta en cuanto al manejo de Trump, de la administración de todo, del manejo del control de toda la pandemia. Si tú me hubieras dicho que Donald Trump fue un presidente que se desveló todas las noches por tratar de que el COVID no se esparciera por todo Estados Unidos y se enfermó, sin duda te diría que habría un voto de simpatía hacia el presidente. Pero el hecho de que el presidente haya tomado la enfermedad como una burla, ayer mismo que llegó a la Casa Blanca se quitó el cubrebocas en una señal de reto a las autoridades, tuiteó que era como una gripa y que toda la gente que era fuerte lo iba a sobrevivir. Básicamente le recordó a la gente que Estados Unidos sigue en una pandemia y que un hombre como él es el único que pudo darse el lujo de tener a los mejores doctores, a los mejores tratamientos experimentales, mientras todo el resto de la población sigue muriendo, sigue encerrada en sus casas, y que el presidente no tuvo ni la menor injerencia en tratar de pensar cómo podría solucionar este tema. Entonces, creo que por un lado Biden no va a buscar atacarlo mucho en este tema, tal vez en el uso de las máscaras o en cómo manejan la pandemia, pero no buscará burlarse de que se enfermó o atacar que se enfermó, pero sí va a buscar recordarle a la gente que esto que está pasando fue bajo su responsabilidad y que mientras el presidente siga negando que existe una crisis sanitaria en Estados Unidos, que los números de muertos y enfermos van a seguir creciendo. Y no creo que esto beneficie a Trump en las encuestas. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que los demócratas tienen muchísimo arsenal que el mismo Donald Trump creó. O sea, todos estos videos de él diciendo que se iba a desaparecer o que era un invento más de los demócratas, que para Pascua todos íbamos a estar de regreso en nuestras vidas normales. Pues es falso y ya llevamos casi 8 meses metidos en una pandemia que no para en Estados Unidos. Hay entre casi 1,000 muertes al día. Entonces, ¿cómo puede el presidente salir a decir que cualquier persona que es fuerte puede sobrevivir el virus cuando hay 210,000 personas que han muerto por el coronavirus? Eso solo manda el mensaje de a esas 210,000 personas, manda el mensaje a todos los familiares y amigos de esas 210,000 personas que entonces que ellos no eran fuertes. Pues no, nada más es una completa... vivir en un mundo completamente separado de la ciencia y de la realidad, y que lo lleva haciendo mes a mes, aunque él y sus asesores más cercanos estén enfermos de coronavirus,
siguen sin cambiar la estrategia y estoy completamente de acuerdo con Carlos que eso solo va a venir a afectar en las encuestas y la gente ya está votando, o sea, la elección ya está pasando. Ok, y bueno, ya cerrando este seminario web, hay dos temas con los que quiero que no nos vayamos sin tocar. Todo lo que hemos platicado hoy y a lo que apunta esta elección para la que falta menos de un mes, que no hay nada cantado, pero parece que se inclina, digamos, hacia una victoria de Joe Biden. Trump ya dijo que no va a ser una cesión pacífica del poder, y eso pues preocupa en muchos términos porque Estados Unidos viene de una ola de violencia por el tema de Black Lives Matter. Estados Unidos es una democracia que ahorita pues está un poco sacudida y su propio presidente está cuestionando las instituciones. ¿Qué escenario puede suscitar esta postura de Trump de que no va a perder? Entonces, si el resultado es adverso, no va a ser una sesión pacífica. Y el otro tema que, pues rapidísimo quiero que platiquemos, hoy es el debate de vicepresidentes. Va a ser Kamala Harris contra Mike Pence. Sus comentarios un poco sobre qué podemos esperar de este otro debate. Y pues no sé si algún pues comentario. Mira, para responder tu primera pregunta, creo que justamente la cesión pacífica del poder es algo que caracteriza a Estados Unidos y va a ser el test más grande del Partido Republicano. Si Joe Biden acaba ganando la elección, ya sea por conteo de boletas días después de la elección o los resultados son tan claros y son tan devastadores para Donald Trump que el mismo 3 de noviembre vamos a saber, que no creo, pero cualquiera de esos dos casos, ese va a ser el último, la última prueba para los republicanos que se han ido uno a uno sucumbiendo el poder a las garras de Donald Trump, porque Donald Trump tiene agarrado al Partido Republicano y el Partido Republicano es él y se hace lo que él diga. Y entonces ahí veremos si en verdad los senadores republicanos, los gobernadores republicanos, hasta los congresistas representan a la gente y a sus estados o representan a Donald Trump. Entonces, creo que ese es un test muy importante para la democracia de Estados Unidos, no solo para el partido, porque le conviene a la democracia estadounidense tener un partido republicano sólido y que no sea un culto a la personalidad de Donald Trump. Y de tu segunda pregunta del debate, creo que va a ser un debate, esperaría que fuese un debate con mucha más estructura, en donde los candidatos puedan terminar sus frases. Creo que va a ser un debate muy interesante y que cobra más relevancia con dos presidentes o dos candidatos a la presidencia que son tan grandes. Como les decía hace rato, Joe Biden va a ser, si ganase, sería el presidente más grande en tomar posesión, 74 años. Es muy probable que si llega a ser presidente, solo fuera presidente por un término, lo cual hace a Kamala Harris tomar mayor relevancia y un papel más importante dentro del Partido Demócrata si fuese vicepresidenta. Entonces, y ahora con pues con la enfermedad de Donald Trump la semana pasada en el hospital, los papeles de vicepresidente tomaron como se volvieron el foco de la atención de todo el mundo porque había un momento en el que se cuestionaba si tenía que haber un pase de poder, o sea, no que Mike Pence tomara posesión como presidente, pero si el presidente Donald Trump estaba incapacitado para liderar y si Mike Pence tuviera que tomar control por unas horas o por unos días. Entonces, la figura vicepresidencial está tomando mucha relevancia en esta campaña y va a ser muy interesante ver el debate entre Pence y Kamala Harris hoy en la noche. Yo coincido con Julia en que dependerá de la base republicana qué es lo que haga el presidente, pero creo que sin duda lo más importante es que Joe Biden gane por un amplio margen. Si Biden gana, pero por un margen muy, muy, muy pequeño, sí podría haber un escenario en el que los republicanos consideren que el margen fue muy pequeño, que seguramente hubo errores en el conteo, que hubo la posibilidad de fraude electoral y que sí se nieguen a reconocer el resultado y entonces que esto termine resolviéndose en las cortes o que termine en una confrontación partidista.
En el tema de inestabilidad o estabilidad al interior de Estados Unidos, hasta ahora las Fuerzas Armadas se han negado, o eso indica la prensa, se han negado a reconocer que si Biden gana la elección, que le seguirían siguiendo las órdenes de Donald Trump después de que sea la transición al poder. Entonces, en el tema de la violencia, creo que no hemos llegado a un punto en el que Donald Trump tenga el control de las Fuerzas Armadas y veo poco probable que las Fuerzas Armadas siguieran al presidente si decidiera sacarlas a las calles para tratar de legitimar su resultado electoral, pero sí creo completamente que dependerá también del movimiento que hagan los republicanos en el Senado y en las gubernaturas. Y finalmente que no se nos olvide que Donald Trump solo ve por una persona y que es él mismo. Entonces, si pierde de manera significativa, yo creo que tendrá más incentivos a ceder el poder frente a la amenaza de tener cargos criminales o terminar en prisión él y su familia, que continuar en la presidencia. Lo que sí veo probable es que tome un papel mucho más relevante en el Partido Republicano y por ahora no me sorprendería ni descartaría que Donald Trump regrese en el 2024 como el candidato del Partido Republicano, argumentando que le robaron esta elección y que por eso merece regresar a la Casa Blanca. La fuerza de Donald Trump al interior del Partido Republicano en cuanto a ideología ha sido bastante fuerte y no creo que el día después de la elección, si es que pierde, se vaya a ir sin hacer ruido y dejando todo este poder que ha generado al interior del Partido Republicano. Y en cuanto al debate de hoy, de la misma forma coincido con Julia y creo que lo que va a ser interesante es ver a Kamala Harris, que se hizo famosa por estos interrogatorios como senadora, ya que tuvo su experiencia de fiscal, interrogar a la administración de Mike Pence. Sospecho que Mike Pence tratará de hacerla ver como una política poco preparada y tratar de demostrar las inconsistencias entre sus posiciones y las posiciones del Partido Demócrata, pero creo que será interesante ver un debate en el que en primer lugar se dejen hablar, ya que eso no pasó en el debate entre Biden y Trump. Y también será interesante ver cuál es la estrategia del equipo de Biden para manejar la enfermedad del presidente. Creo que la campaña de Biden ha pasado en silencio estos días por no saber qué mensaje utilizar y creo que hoy les servirá para experimentar cuál es el mensaje para atacar a Donald Trump por su enfermedad que más resuena dentro del electorado. Pues Carlos y Julia, muchísimas gracias por esta exposición tan amplia y tan clara que nos hicieron hoy. Tenemos todavía unas cuantas semanas donde estaremos sentados al filo de la silla esperando a ver qué vueltas da la elección. A los que se conectaron, muchísimas gracias. Les recuerdo que en Sentido Común tenemos un apartado donde estamos cubriendo y analizando la carrera por la elección de Estados Unidos. Y pues seguiremos al pendiente. No sé si quieran dar algún comentario de cierre. Yo les agradezco muchísimo en nombre de Infocel y de Sentido Común y espero que podamos repetir un webinar parecido. Muchísimas gracias, Mercedes. Y a todos aquellos que estén muy interesados en la elección, nos pueden seguir en Burros y Elefantes, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, o donde escuchen sus podcasts, ahí nos pueden encontrar y estamos siguiendo todas las semanas la elección. Y yo solo les diría que de aquí al día de la elección va a haber muchos giros, muchas sorpresas, muchas encuestas que indiquen que ya es definitivo que ganó Biden. Creo que vamos a ver en las siguientes semanas las encuestas cerrarse un poquito más de los márgenes tan amplios que estamos viendo. Y nada más estar como muy al pendiente y no tomar la información que salga en un día como algo definitivo, porque sí creo que todavía habrá sorpresas el mismo día de la elección y habrá que estar pendientes en estos sucesos que están ocurriendo estos días. Pues muchas gracias a todos por conectarse y que tengan una excelente tarde.